Donald Trump está discutiendo con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, por el tema de la guerra. Dejen explicarles todo esto. Pareciera que Donald Trump quisiera tener riñas con cada persona dentro de su administración. Le está gritando a los del Congreso, está atacando a su propio gabinete y ahora se ha puesto en contra del vicepresidente. Y esta vez es con el tema de la política exterior, ya que, como todos sabemos, a J.D. Vance le encanta presentarse como un republicano poco convencional. Esta nueva era que se enfoca en dejar atrás a Donald Trump. Y pareciera que Donald Trump se está dando cuenta de esto, mientras él mismo encamina un sendero hacia la guerra. Y esto ha creado tantos disturbios en la Casa Blanca que tenemos que hablar hoy día. Pero antes de entrar en estas noticias de última hora, te quiero recordar que si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, ya que con tu ayuda podemos llegar a 100.000 suscriptores. Muchas gracias y continuemos. Hay muchas cosas que han llevado a Donald Trump a pelearse con J.D. Vance y también a pelearse con gran parte de su administración. Pero todo comienza con un clip de Donald Trump hablando sobre Irán y sobre cuál va a ser el futuro de la misma. Lo cual parece que, irónicamente, ni siquiera Donald Trump puede entender. Miren, por favor. ¿No sería realmente bueno si Irán se involucrara en conversaciones diplomáticas contigo para negociar sobre lo nuclear, sobre su programa nuclear? ¿Te refieres a Irán? Sí. ¿Crees que quieren negociar diplomáticamente contigo? Sí, lo hacen. Llamaron. ¿Me llamaron? ¿Sigue siendo una opción? ¿Sigue siendo opción la llamada? Ayer, Irán llamó a negociar. Ayer mismo. Ayer los líderes de Irán llamaron diciendo que quieren negociar. Creo que ya están hartos de ser maltratados por los Estados Unidos. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Pide negociaciones? Irán tiene la intención de sentarse a la mesa de negociaciones. Sí. Es posible que nos reunamos con ellos. Quiero decir, la reunión ya se está preparando. Pero quizás tengamos que actuar debido a lo que está ocurriendo antes de la reunión. Pero se está preparando una reunión. Irán llamó. Ellos quieren negociar. Muchas gracias. Muy amables. Así estaba Donald Trump hace unas noches y te quiero explicar cómo esto ha causado una gran controversia dentro de la Casa Blanca. Y por qué básicamente esto define cómo va a ser el resto del mandato de Donald Trump. Tenemos muchas cosas de que hablar, pero quiero comenzar diciendo que Donald Trump jamás se ha referido de esta manera a Vladimir Putin. Donald Trump jamás ha dicho, bien, voy a negociar con Vladimir Putin, pero ellos se van a tener que poner rígidos, ya que yo voy a ser muy duro con ellos. Jamás ha hecho esto Donald Trump. Donald Trump habla así cuando habla de aranceles. Ya sabes, la típica frase de Donald Trump diciendo, ay, nos han estafado durante tanto tiempo. Y nosotros ahora tenemos todas las ventajas porque nos han tratado muy mal. Pero Donald Trump no parece reaccionar de la misma forma ante un dictador y un cruel asesino, como lo vendría siendo Vladimir Putin. También quiero señalar el hecho, y no te voy a leer toda la publicación, pero el hecho de que Donald Trump está diciendo que cualquiera que tenga negocios con Irán va a tener que pagar muchos más aranceles. Pero eso, por supuesto, no incluye a ninguno de los países con los que Donald Trump está llevando a cabo negocios. Pero, y aunque todo esto está mal, ¿qué está haciendo Caroline Leavitt para intentar anular algunas de las declaraciones más tontas que ha dicho Donald Trump? Bueno, Caroline Leavitt tuvo que decir esto sobre si los ataques aéreos de Irán estaban sobre la mesa y si ella cree que hay un camino potencial para terminar con las guerras militares ahí. Y también ella habla si cree que existe un camino potencial para terminar las guerras ahí sin utilizar el ataque militar. Miren, por favor. ¿Está el presidente descartando la opción de ataques aéreos en Irán y cree que existe una vía potencial para poner fin a las protestas allí sin necesidad de una acción militar? Bueno, creo que algo en lo que el presidente Trump es muy bueno es en mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa. Y los ataques aéreos serían una de las muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe. La diplomacia es siempre la primera opción para el presidente. Él les dijo a todos ustedes anoche que lo que escuchan públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado. Creo que el presidente tiene un claro interés en explorar esos mensajes. No obstante, habiendo dicho esto, el presidente ha demostrado que no tiene ningún temor en utilizar opciones militares, sí, cuando las considere absolutamente necesarias, y nadie lo sabe mejor que la nación de Irán. El objetivo en estas discusiones con Irán sigue siendo la desnuclearización completa. ¿O qué otra cosa busca el presidente mientras usted sabe se involucra en estas conversaciones? Bueno, ha dejado muy claro que no quiere ver gente morir en las calles de Teherán, y lamentablemente es algo que estamos viendo ahora. ¿Ha hablado el presidente Trump con Elon Musk sobre la situación de Internet allí también? Entiendo que él ha hablado con Elon sobre eso, sí. Él les habló a todos ustedes de eso en el avión anoche. ¿Qué quiso decir el presidente anoche cuando dijo que Irán había llamado para negociar y que podría haber una reunión programada? Ajá. O sea, ¿qué más quieres que te explique o que te aclare sobre eso? ¿Quién llamó y quién iría a la reunión? Un funcionario del gobierno iraní, creo que se informó antes, que contactó a un miembro del equipo muy cercano del presidente, al enviado especial Witkoff, expresando un tono muy diferente al que se ve públicamente. ¿Cómo que seguimos con
con esto de no más guerras. Caroline Leavitt quiere hacerle creer a todos que esto está sobre la mesa, pero no es cierto. Caroline Leavitt evidentemente ni siquiera entiende de lo que está hablando. Y claro, seamos justos, ¿cómo ella va a poder hacer propaganda de algo que ni siquiera ella misma entiende? Pero hay una persona que está presionando realmente a Donald Trump sobre este tema en público, y también es un causante, bueno, uno de los causantes de que Donald Trump se esté enfrentando a J.D. Vance, el vicepresidente, en este momento. Escuchemos a Lindsey Graham. Y han decidido no seguir viviendo de esta manera. Y a diferencia de la administración Obama, el presidente Trump no le ha dado la espalda al pueblo iraní. Así que rezo y espero que el 2026 sea el año en el que volvamos a hacer a Irán grande de nuevo. Sabemos que Lindsey Graham no tiene amor en su vida por razones obvias de ocultamiento en el cual no me quiero adentrar en este video. Lo importante ahora es que tenemos a las voces más locas y ruidosas del partido diciéndole a Donald Trump: por favor, ve a la guerra, estamos desesperados por guerra. Pero J.D. Vance, el vicepresidente, está desesperado por salir bien librado para poder entrar a estas elecciones primarias del 2028, elecciones presidenciales. Por esa razón, J.D. Vance está batallando con Donald Trump en este momento, y esto nos da bastante que decir sobre qué va a pasar en el futuro. Donald Trump se inclina por atacar a Irán, mientras J.D. Vance insta conversaciones diplomáticas. Esto reporta el Wall Street Journal. El vicepresidente J.D. Vance lidera la presión entre un grupo de altos funcionarios de la administración para que Donald Trump dé una oportunidad a las conversaciones diplomáticas con Irán antes de tomar medidas militares en respuesta a la sangrienta represión de Teherán contra las manifestaciones antigubernamentales. El Wall Street Journal informa que funcionarios estadounidenses citados dicen que Donald Trump no ha tomado una decisión final, pero actualmente se inclina por atacar a Irán, rompiendo con J.D. Vance, aunque podría cambiar de rumbo. Algunos de los funcionarios dicen que Donald Trump podría atacar primero y luego buscan entablar conversaciones con la República Islámica. Así que Donald Trump y J.D. Vance están enfrentándose, y normalmente esta no sería una noticia tan importante. Porque claro, normalmente J.D. Vance se calla y dice: perdón señor Donald Trump, perdón. Pero esta vez no está pasando esto. ¿Y sabes también qué pasa? Que esta vez todo está saliendo a la luz. ¿Y sabes qué? Esta es la misma pregunta que yo me hacía más temprano preguntándome sobre los informes de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Él llamó a Donald Trump en una llamada privada 1-1 hace unas noches. Él habló con Donald Trump y le dijo: tienes que dejarte atacar a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Esta investigación que Donald Trump está lanzando contra Jerome Powell, Scott Bessent dice que es con motivantes políticos y que esto puede alterar los mercados y que van a arruinar una economía que Donald Trump ya se ha encargado de hundir. Ahora, no estoy citando exactamente lo que dijo Scott Bessent, pero la esencia de lo que dijo es exactamente esa. Ahora, lo mismo está pasando con J.D. Vance, solo que J.D. Vance no tiene pensamiento sobre lo que está pasando en la economía del país o cómo afecta esto al mercado de valores. No. El pensamiento de J.D. Vance es cómo puede afectar esto a futuro para, ya saben, la campaña política presidencial de J.D. Vance. Porque todos entendemos que la motivación de J.D. Vance es llegar a ser presidente para el 2028. No solo porque es un trepador social y en lo único que piensa es en sí mismo, sino porque era un calculador político lo suficientemente inteligente. Lo que Donald Trump y J.D. Vance, y principalmente J.D. Vance, trataron de decir durante su campaña era que Kamala Harris estaba haciendo campaña con todos los ex funcionarios de la primera administración de Donald Trump. Ya sabes, con Liz Cheney y Dick Cheney apoyándola. Y ellos dicen que estos ex partidarios de Donald Trump estaban apoyando a Kamala Harris porque Kamala Harris es una belicista. Ella decía que Kamala Harris quería repartir cientos de miles de millones de dólares a las fuerzas militares, al complejo militar industrial, cosa que irónicamente Donald Trump está haciendo. Todos entendemos que Donald Trump quiere aumentar el presupuesto militar un 50%, o sea, de $1 billón a 1.5 billones de dólares. J.D. Vance quería argumentar que Kamala Harris, como vimos en aquel tweet de Steve Miller, quiere enviar a sus hijos a la guerra. Y así estaba tratando de crear el contraste de que esta era la razón por la que Liz Cheney estaba apoyando a Kamala Harris. No tiene nada que ver con que Donald Trump sea un autoritario, ¿verdad? Tiene todo que ver con que ellos quieren guerras. Ese fue el artículo, el tonto artículo de opinión del New York Times. A Donald Trump lo pusieron como una paloma y a Hillary la pusieron como un halcón. Pero al final del día eso era exactamente lo que J.D. Vance quería crear. Quería crear ese tipo de dinamismo. Porque sí, esta candidatura de Donald Trump se publicitó como la candidatura del presidente sin guerras. Pero J.D. Vance quería marcarse también a sí mismo como esto. Y no solo para tener un contraste con Kamala Harris, sino para que la gente comenzara a ver a J.D. Vance como un presidente, como un futuro presidente
que apoya la paz, que apoya el bienestar social, que apoya el bienestar público. Y J.D. Vance quería ser enmarcado en esta frase de American First o América primero. Pero ¿cómo han resultado las cosas hasta ahora? Te voy a dar un breve resumen de qué ha pasado desde que Donald Trump dijo estas grandes mentiras durante la campaña de que iba a ser tu vida más accesible, más fácil, más económica, la gasolina más barata, la comida más barata, mejores trabajos, aumentar la manufactura, mostrar los archivos de Jeffrey Epstein, no más guerras, eliminar, o mejor dicho, terminar la guerra de Ucrania y Rusia, terminar la guerra del Estado Islámico, entre muchas otras cosas que en este punto ya ni me acuerdo. Todas las cosas que te acabo de nombrar son las promesas que hizo Donald Trump. Y todas las cosas que te acabo de nombrar son las cosas que Donald Trump no ha hecho y ha empeorado. Porque sí, si hablamos de accesibilidad o asequibilidad, la vida en Estados Unidos es porcentualmente más costosa. Si hablamos de reducir costos de gasolina, la gasolina ha subido de precio, la electricidad ha subido de precio. Si hablamos de más empleos de manufactura, aproximadamente 65.000 empleos de manufactura se han perdido en este año con Donald Trump. Si hablamos de abrir fronteras, de mejorar la economía, gracias a los aranceles de Donald Trump, Estados Unidos ha dejado de ser potencia y se encuentra en estanflación. Si hablamos de terminar esta guerra con Ucrania, como dijo Donald Trump que haría desde el día 1, Rusia ha pedido que Ucrania le entregue pacíficamente el 30% de su estado, de su tierra, pero no promete no seguir atacándolos. Y Donald Trump insiste en que Ucrania debe de aceptar esto. Por más que Ucrania es aliado de Estados Unidos y no lo es Rusia. Sin contar que Donald Trump ha mentido diciendo que ha terminado como 7, 8 guerras. Cosa que es totalmente falso. Esta es la presidencia de Donald Trump y vicepresidencia de J.D. Vance. Por esta razón, J.D. Vance se quiere alejar de Donald Trump, porque ¿qué representa que tu presidente, si tú eres vicepresidente, haga todo esto? Que tú como vicepresidente no eres confiable. Así que J.D. Vance evidentemente se quiere lavar las manos y decir yo no te apoyo. De la misma forma que lo hace Scott Benson y muchos otros republicanos dentro de la administración que quieren reelección y que no quieren que los asocien con Donald Trump. El estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis acaban de presentar una demanda federal en contra del régimen de Donald Trump. En esta demanda afirman que el régimen de Donald Trump ha comenzado con una invasión ilegal en Minneapolis, bajo el pretexto de detener el fraude y aplicar la ley federal, pero realmente esto se trata de una invasión. Todo esto es una represalia en contra de Minnesota porque, claro, el gobernador de Minnesota es demócrata, el alcalde de Minnesota es demócrata, pero todo esto es en represalia de que Minnesota sea un estado demócrata, de que el gobernador de Minnesota sea un gobernador demócrata y que el alcalde de Minneapolis sea un alcalde demócrata. Todo esto se podría considerar como un ataque directamente a la soberanía del estado de Minnesota. La causa de la acción presentada por el estado de Minnesota y sus municipios se basa en la 10ª enmienda de la Constitución. Básicamente lo que Minnesota argumenta a través de su fiscal general y lo que estas ciudades sostienen es que su soberanía, básicamente su capacidad para comandar a la gente, educarlas y alimentarlas, está siendo interferida por el gobierno federal, esta Gestapo de Donald Trump, la Gestapo del ICE y la Gestapo de la Guardia Fronteriza. Y claro, obviamente también sus paramilitares que están invadiendo todo el estado. Y claro, las fuerzas del orden locales tienen que ahora enfocarse en defender a las personas de los ataques ilegales del ICE, en lugar de estar haciendo el trabajo que normalmente tienen que estar haciendo, que es proteger a la ciudadanía de criminales. La policía tiene que defender a los ciudadanos del ICE, los cuales están atacando a los ciudadanos del estado. Y todos estos estados, bajo la enmienda número 10 o la 10ª enmienda, tienen reservados ciertos derechos y cierta soberanía que está siendo vulnerada por el gobierno federal. Y además, en este momento, las personas de Minnesota, específicamente en Minneapolis, tienen miedo de ir al colegio, de ir a trabajar, de salir de sus casas básicamente. Y todo esto porque están siendo vulnerados por el gobierno federal. Echemos un vistazo a la demanda y luego escuchemos lo que tiene que decir el alcalde Frey. Y lo que dice también el fiscal general Kate Edison. Comencemos. Mira la demanda. Aquí está la introducción. En diciembre del 2025, el gobierno federal inició la operación Metro Sure, un despliegue sin precedentes de agentes federales de control de inmigración de numerosas agencias del demandado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el estado de Minnesota, incluyendo las ciudades de St. Paul y Minneapolis. La operación Metro Sure ha infundido miedo entre las personas que viven, trabajan y visitan el área metropolitana, las ciudades gemelas. Miles de agentes del DHS, armados y enmascarados, han irrumpido en las ciudades gemelas para realizar redadas militarizadas y llevar a cabo detenciones y arrestos peligrosos, ilegales e inconstitucionales en lugares públicos sensibles, incluyendo escuelas y hospitales, todo bajo la apariencia de un control de inmigración legal.
Los demandados afirman que este despliegue sin precedentes de agentes de inmigración es necesario para combatir el fraude. En realidad, el despliegue masivo de los agentes armados en Minnesota no tiene conexión con este objetivo declarado y en cambio refleja una escala alarmante de las acciones de represalia de la administración de Donald Trump hacia el Estado. Los demandados afirman haber desplegado 2.000 agentes del DHS en las ciudades gemelas, un número que supera con creces el número de oficiales de política jurados que tienen Minneapolis y St. Paul combinados. La operación Metro Shore es en esencia una invasión federal de las ciudades gemelas. Esta operación no está impulsada por nada más que el deseo de la administración de Donald Trump de castigar a sus oponentes políticos y ganar puntos partidistas a expensas directas de los residentes demandantes. Las acciones de los demandantes parecen diseñadas para provocar la indignación de la comunidad, sembrar miedo e infligir angustia emocional e interferir con la capacidad de los funcionarios estatales y locales para proteger y cuidar a sus residentes. Después de semanas de escalada, incluyendo a un agente del DHS disparando contra un vehículo ocupado el 21 de diciembre del 2025, en St. Paul, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, de Estados Unidos, disparó y le quitó la vida a una residente de Minneapolis el 7 de enero del 2026. Ella se llama Renee Nicole Good. La 10ª enmienda otorga al estado de Minnesota y sus subdivisiones, incluyendo las ciudades de Minneapolis y St. Paul, la autoridad soberana inviolable para proteger la salud y el bienestar de todos aquellos que residen, trabajan o visitan dentro de sus fronteras. El pueblo de Minnesota tiene derecho a la seguridad básica y a la dignidad en sus comunidades. Tienen derecho a desarrollar sus vidas diarias, confiando en que sus derechos constitucionales y libertades civiles permanecerán intactos y no serán vulnerados. Tienen derecho a ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela y moverse por espacios públicos y privados libres del miedo de la violencia contra ellos mismos o seres queridos por parte de su gobierno federal. Luego habla de cómo el deterioro de la confianza pública en las fuerzas del orden locales tiene graves consecuencias, reprime la denuncia y el procesamiento de delitos, especialmente para la población de inmigrantes. Las tácticas de los agentes demandados también agotan los recursos estatales y locales cuando los oficiales de policía local son apartados de su importante trabajo para responder a incidentes evitables causados por los agentes federales. Los demandantes presentan esta demanda ante tribunal para prohibir o detener nuevas violaciones legales y escaladas ilegales por parte del demandado y prevenir daños mayores. La reclamación principal es bajo la 10ª enmienda, que establece que los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente o al pueblo. Habla de que los demandantes tienen poderes sobre su policía, poderes sobre su educación, poderes para poder dirigir sus ciudades, y que los principios básicos del federalismo dicen que el gobierno federal no puede interferir con estas funciones. Continúa diciendo que la soberanía de Minnesota está siendo violada. De nuevo, menciona cómo la operación Metro Shore ha provocado que los departamentos de policía de Minneapolis y St. Paul sean apartados de sus funciones normales para responder a los ataques del ICE contra la población. Dicho esto, quiero mostrarles lo que sucedió en la conferencia de prensa de hace unos días. Aquí está el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y esto es lo que tiene que decir. Toptime la gente de nuestras calles de forma indiscriminada a los ciudadanos estadounidenses de nuestras calles. Vamos a arrestar a mujeres embarazadas por la nieve. No se permite sacar a adolescentes de sus coches y detenerlos cuando en realidad son ciudadanos estadounidenses. Eso es ilegal en cada estado. Eso es una violación de nuestra Constitución de los Estados Unidos. Y estamos sintiendo el impacto aquí en Minneapolis. Las escuelas han cerrado, la gente tiene miedo de ir a trabajar, comprar o buscar atención médica. Las llamadas al 911 han aumentado. Los recursos policiales están realmente al límite. Los recursos policiales están en efecto muy limitados. Y aquí está de nuevo, miren por favor. Tenemos aproximadamente 600 oficiales en la ciudad de Minneapolis. El alcalde Hare tiene aproximadamente 600 oficiales en la ciudad de San Pablo. El número de agentes de ICE y de control fronterizo está ahora en los miles. Su número se cuenta por miles. Si el objetivo fuera la aplicación de las leyes de inmigración, si lo que se buscara fuera simplemente encontrar a personas indocumentadas, Minneapolis y St. Paul no serían el lugar al que irías. De personas que están indocumentadas en Florida. Y también Texas, y también Utah. ¿Por qué están en estas ciudades mucho más pequeñas en el medio oeste? La respuesta es muy clara. Se trata de política. Los estados de Florida, Texas y Utah son republicanos.
La razón por la que Minnesota y Minneapolis están siendo atacadas es porque tienen un gobernador demócrata, un fiscal general demócrata y alcaldes demócratas. Estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestras ciudades seguras durante este tiempo sin precedentes. Y al mismo tiempo tenemos agentes de policía que están cansados. Hemos presenciado un daño considerable. Pause principalmente porque ahora nos encontramos en la situación de tener que desembolsar una enorme cantidad de dinero en horas extras. Pause específicamente millones de dólares en horas extras de emergencia para nuestros agentes de la ley. Pause. Las operaciones de emergencia han sido activadas en todas nuestras agencias municipales y estatales, centrándonos en los servicios básicos diarios que, por cierto, debemos proveer. Los agentes de policía locales están siendo desviados del trabajo tan necesario que debemos realizar y las pequeñas empresas, están perdiendo ingresos significativos y algunas, temen no poder sobrevivir a esto en absoluto. La gente tiene miedo de llevar a sus hijos a la escuela o a la guardería o de ir a trabajar, tendrán dificultades para pagar el alquiler. No me cabe la menor duda de que el tipo de acciones que el gobierno federal está llevando a cabo no solo son crueles y malintencionadas, sino que son completamente inconstitucionales. Y cada uno de nosotros necesita levantarse y oponerse. Aquí tenemos un clip más del alcalde de Minneapolis. Miren, por favor. Permítame darles otro ejemplo. Apenas la semana pasada, un grupo de trabajadores de obras públicas de nuestra ciudad fue detenido por agentes de ICE. 3 de los 4 empleados no eran blancos. Los agentes de ICE pidieron ver las identificaciones de los 3 empleados no blancos y ni siquiera se molestaron en pedirle la identificación al empleado blanco. Minneapolis está siendo atacada porque defendemos a nuestros vecinos y damos la bienvenida a los inmigrantes porque creemos en la ley y, como dije, francamente, porque estamos en una ciudad azul, en un estado azul. Donald Trump debería saber. Mientras los agentes federales estén en nuestra ciudad actuando inconstitucionalmente contra nuestros vecinos, seguiremos resistiendo con todo lo que tenemos. Y aquí está el fiscal general Kate Ellison. Y ojalá pudiera detenerme ahí, pero no puedo, porque estos agentes mal entrenados, agresivos y armados del Estado federal han aterrorizado Minnesota con una conducta ilegal generalizada. Están actuando de forma están realizando detenciones inconstitucionales y usando fuerza excesiva. Agentes del DHS han irrumpido en restaurantes pidiendo acceso a zonas seguras y cuando se les pide una orden judicial como exige la ley, responden no necesitamos una. Agentes del Departamento de Seguridad Nacional han arrestado a transeúntes pacíficos, han disparado agentes químicos irritantes a personas que obedecían órdenes legales y legítimas mientras ejercían sus derechos de la primera enmienda. Incluso lo han hecho en algunos de nuestros lugares más sensibles, como la escuela preparatoria Roosevelt aquí en Minneapolis. Han detenido a ciudadanos respetuosos de la ley, dejándolos esposados durante horas, simplemente por el color de su piel, o por la ropa que llevan puesta, o porque hablan inglés con algún tipo de acento. Y el 7 de enero de 2026, un agente del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, disparó y acabó con la vida de Renee Nicole Good, dejando a sus hijos completamente desamparados, sin su madre, y a su hijo de tan solo 6 años, sin ninguno de sus padres. Esto tiene que parar. Aquí hay un clip más del fiscal general Ellison. Así que hacer cumplir la ley federal de inmigración y combatir el fraude son solo un pretexto para esta oleada. La verdadera razón no es ningún secreto. Donald Trump y su administración han estado atacando a personas, ciudades y estados que no están de acuerdo con ellos políticamente. Sí, eso es exactamente lo que quería decir. Se ha ensañado con Minnesota en incontables ocasiones. Nos ha tildado de corruptos y deshonestos. Ha atacado nuestra financiación por miles de millones de dólares, lo cual estamos impugnando. Y nos defendimos, claro. Ha atacado programas de los que los habitantes de Minnesota dependen e intentó cerrarlos y hacer que paguen impuestos por ellos. Y ha atacado a los habitantes de Minnesota con un lenguaje despreciable, racista y xenófobo. La verdad es que Donald Trump no parece tenerle mucho aprecio a nuestro estado. ¿Pero de qué se trata? A él no le gustan nuestras elecciones, las mejores y más seguras de la nación. Y a veces no le gusta a quién elegimos en ellas. Apenas la semana pasada, Trump afirmó que había ganado Minnesota 3 veces, cuando en realidad nunca ha ganado Minnesota. No le agrada la forma en que nos cuidamos unos a otros o cómo garantizamos que nuestros hijos tengan lo necesario para alimentarse. Tampoco le gusta la fortaleza que las comunidades inmigrantes aportan a nuestro estado. Y no parece gustarle que protejamos a nuestros vecinos, sin importar dónde hayan nacido.
En resumen, la decisión de la administración Trump de atacar a Minnesota y las ciudades gemelas está motivada por un deseo de tomar represalias contra los oponentes políticos percibidos por Trump, que son la gente del estado de Minnesota y las ciudades gemelas, en lugar de cualquier preocupación de buena fe sobre la aplicación de la ley de inmigración, la seguridad pública o la aplicación de la ley. Ahí lo tienen, amigos, una poderosa demanda que acaba de ser presentada en un tribunal federal de Minnesota. Donald Trump sabe que todo esto se acabó para él. Él entiende que su partido republicano le está dando la espalda por la impopularidad de todas sus políticas. Y esto ha llegado a un punto crítico tanto con la Reserva Federal como con el Tribunal Supremo. Y ambos están a punto de causar un daño extremo en algo en lo que Donald Trump está bastante herido. Y ese es exactamente lo que te imaginas, la economía del país. Porque sí, gracias a estos aranceles innecesarios de Donald Trump, la economía de Estados Unidos está por los suelos. Esa es la razón por la que hizo una confesión hilarante, ya que tiene miedo de lo que se viene después. Pero antes de que entremos en esta noticia de última hora, te quiero recordar que si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, ya que con tu ayuda podemos llegar a 100.000 suscriptores. Muchas gracias y continuemos. Ahora, por supuesto, todos sabemos que Donald Trump tiene una gran preocupación en este momento. La gran preocupación de Donald Trump es exactamente la Reserva Federal y Jerome Powell, el presidente de la misma. El Congreso en este punto le está dando la espalda a Donald Trump y de la misma forma lo está haciendo el Tribunal Supremo. Quiero comenzar con el tema de Jerome Powell porque esto matiza perfectamente la razón por la que Donald Trump está también tan preocupado por el tema de la Suprema Corte. Y todo fue desglosado en el contexto que necesitamos por parte de Ari Membler. Mira, por favor. Mira, lo quieras o lo odies, Jerome Powell está haciendo un gran trabajo defendiendo la independencia de la Reserva Federal. Y la razón por la que Donald Trump está tan enojado con que la Reserva Federal se mantenga independiente, aparte del hecho de que Donald Trump siempre que no consigue lo que quiere se enoja, la razón principal es porque sus políticas económicas están comenzando a hacer sufrir a la gente. Los precios están por las nubes gracias a los aranceles innecesarios de Donald Trump. Y Donald Trump pareciera no darse cuenta, ya que él culpa a la Reserva Federal de los precios. Él culpa a la Reserva Federal de todo el caos económico, pero el único culpable de este caos económico es Donald Trump y toda su administración. Pero es por eso que Donald Trump trata de confundirnos y decirnos que la culpa de todo esto es Jerome Powell. Que Jerome Powell es el encargado de que la economía estadounidense esté por los suelos. Por esa razón también hemos escuchado últimamente tanto a Donald Trump decir que este edificio nuevo de la Reserva Federal está con un sobreprecio increíble y que por eso Estados Unidos ha gastado tanto dinero. No sé si esto sea verdad o mentira, pero te voy a poner un contexto rápido. El edificio de la Reserva Federal fue reconstruido, no generado. Esto quiere decir que un edificio de aproximadamente 40 o 30 y pico de años tuvo que ser remodelado, así que uno nunca sabe cuánto va a gastar. El presupuesto era tanto, pero fue aumentando conforme el tiempo y conforme las refacciones, como en cualquier construcción. Pero Donald Trump se prende de esto para decir que fueron sobreprecios de miles de millones de dólares, cuando ya se demostró que esto no es verdad. Donald Trump te quiere hacer creer que el despilfarro económico de Estados Unidos es netamente por parte de Jerome Powell, pero de nuevo, esto no es verdad. Pero al menos Donald Trump te quiere hacer creer esto. ¿Para qué? Para que estés a favor de que Donald Trump lo destituya. Pero ¿qué pasa? Mira, te explico rápidamente. A Donald Trump le molesta que Jerome Powell no baje las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si Jerome Powell baja las tasas de interés como Donald Trump quiere, los amigos multimillonarios y Donald Trump van a comenzar a pedir dinero prestado en cantidades gigantescas mucho más barato, o sea, con menos tasas de interés. A Donald Trump no le interesa el pueblo estadounidense, no le interesa mejorar la economía del pueblo, no, solo quiere llenarse los bolsillos y a sus amigos. Pero por otro lado, sabemos que lo que está dañando la economía son los aranceles y Donald Trump jamás va a quitar estos aranceles porque véanlo así, los aranceles para Donald Trump es una especie de arma contra otros países para que le den todo lo que él quiere. Esto le da más poder y todos sabemos lo adicto que es Donald Trump al poder. Esto básicamente es lo que está en el centro de su estado mafioso. Y es por eso que lo que viene ahora de parte del Tribunal Supremo tiene a Donald Trump básicamente admitiendo que se acabó. Donald Trump emite una grave advertencia sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo anule su bonanza arancelaria. Donald Trump emitió una advertencia el lunes, advirtiendo que estamos jodidos. Si el Tribunal Supremo anula los aranceles que ha impuesto unilateralmente a gran parte del resto del mundo, las cifras reales que tendríamos que devolver si por cualquier razón el Tribunal Supremo fallara en contra de los Estados Unidos de América, en materia de aranceles serían muchos cientos de miles de millones de dólares. Y eso no incluye la cantidad de compensación que los países y empresas exigirán por las inversiones que se están realizando en la construcción de plantas, fábricas y equipos, con el fin de evitar el pago de aranceles, declaró Trump en una publicación en Truth Social. Cuando se añaden estas inversiones, estamos hablando de billones de dólares. Sería un completo desastre y casi imposible de pagar para nuestro país.
Cualquiera que diga que se puede hacer rápida y fácilmente estaría dando una respuesta falsa, inexacta o totalmente errónea a esa pregunta tan grande y compleja. Puede que no sea posible, pero si lo fuera, serían sumas de dólares tan grandes que nos llevarían muchos años calcular de qué cifra estamos hablando, e incluso a quién, cuándo y dónde pagar. Recuerden, cuando Estados Unidos brilla intensamente, el mundo brilla intensamente. En otras palabras, si el Tribunal Supremo falla en contra de los Estados Unidos de América, en esta bonanza de seguridad nacional estamos jodidos. Se espera que el fallo tribunal sobre el asunto que publiqué en un futuro próximo, después de que el Departamento del Congreso publicara cifras del mes pasado, indicando que la economía había crecido a una impresionante tasa anualizada del 4.3% entre julio y septiembre pasados, Donald Trump se atribuyó el mérito a su política comercial. Los aranceles son los responsables de las excelentes cifras económicas de Estados Unidos, recién anunciadas, y solo mejorarán, argumentó en ese momento. Además, sin inflación y con gran seguridad nacional. Recen por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El tribunal escuchó el caso, que defendía la autoridad de Donald Trump para imponer los impuestos de importación sin acción del Congreso, en noviembre. Durante los argumentos orales, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, caracterizó los aranceles como impuestos sobre los estadounidenses. Un momento que algunos observadores de la Corte creen que presagiaba un mal resultado para la administración. Así que Donald Trump está tratando de presentar muchos argumentos aquí, muchos de los cuales son completamente falsos. La primera mentira que dice es que estos aranceles son por la seguridad nacional, lo cual no es verdad. Pero lo que parece preocupar a Donald Trump es el tema de la economía, que desde que él impuso los aranceles, únicamente ha caído. En realidad, esto sería una bendición política para Donald Trump. En realidad, esto podría ser una bendición disfrazada para Donald Trump, al menos en el tema político, cuando hablamos del tema de no poner aranceles sin la aprobación del Congreso, porque esto significaría el fin de esta hiperinflación que estamos viendo a causa de los aranceles. Porque claro, todos sabemos que gracias a los aranceles es que los precios de todo están más caros, de todo. Todo ha aumentado de precio gracias a los aranceles de Donald Trump. Y también gracias a los aranceles de Trump, se ha creado este corte de comercio entre Estados Unidos y el resto del mundo. Algunos de nuestros mayores aliados están enojados por la forma en la que Donald Trump está actuando. ¿Y para qué? Para acuerdos que no benefician a ningún estadounidense. ¿Sabes quién sale bastante beneficiado de los acuerdos de Donald Trump? Como te lo imaginaste, Donald Trump. Esto me recuerda mucho el momento en el que Donald Trump estaba con Mark Zuckerberg en la Casa Blanca y Donald Trump dice: me encanta que Meta, o sea la empresa de Mark Zuckerberg, esté invirtiendo $800 mil millones en nosotros. Y Mark Zuckerberg se volteó y le dijo: yo no sabía que esa cifra se había aprobado. Porque sí, él ni siquiera sabía si esa cifra era real. Esto es lo que pasa con Donald Trump siempre. Siempre se inventa cifras para todo. Ya sea para precios, ya sea para cantidad de costos de las cosas, ya sea para cantidad de inversiones. Donald Trump lo que siempre busca es hacer creer a la gente que lo que él dice es verdad y recibir una palmadita en la cabeza. Siempre busca eso. ¿Por qué crees que está enamorado de Vladimir Putin? Porque una vez al mes Vladimir Putin va y le dice: oye Donald, estás muy bien, te va muy bien todo, te ves bien. Por esa razón, Donald Trump lo adora. Como te digo, los aranceles de Donald Trump son una herramienta que tiene Donald Trump para poder castigar a sus enemigos políticos. También lo hace para manipular el mercado de valores a su favor, a su conveniencia, mejor dicho, y también hacia la conveniencia de sus amigos multimillonarios. Una vez más, lo que está haciendo es imponer un estado mafioso ante el mundo. En este punto creo poder decir, y sin sonar parcial, que Donald Trump no entiende nada de economía. Que Donald Trump de verdad solo actúa por parecer fuerte frente a cámaras, pero no entiende lo que está haciendo. Sus aliados republicanos más cercanos en este punto lo están traicionando, le están dando la espalda. Tenemos a Scott Benson, a Susan Collins, a Tom Tillis. Ellos dicen: ¿qué estás haciendo? Esto no solo suena como una mala idea. Y Chris Murphy se ha encargado de responder todo esto y me encantaría que le prestes atención, por favor. Quiero decir, Donald Trump y la gente detrás de él no tienen ni idea de lo que está pasando con el proyecto de construcción. Él, sabes, hizo una afirmación ante la Cámara de que había sido excesivamente caro sin saber que estaba mezclando dos edificios. Quiero decir, como si todo el mundo supiera lo que está pasando aquí. Una y otra vez, Donald Trump está formulando acusaciones contra personas que no son de su agrado. Y, sabes, esencialmente lo está publicitando. Es decir, no ha tenido reparos en sugerir que va a usar cada capacidad que tiene en la Casa Blanca para intentar hacer la vida miserable a sus oponentes políticos, desde Adam Schiff hasta James Comey. Él es bastante claro con lo que hace, así que no creo que necesitemos pasar un minuto fingiendo que esto es legítimo. Bueno, sabes, lo notable de esto es que Jay Powell normalmente no responde. Es decir, el presidente lo ha atacado más veces de las que se pueden contar y él no ha dicho mucho realmente. Entonces, escucharlo salir con esa declaración y no solo decir: oye, recibimos estas citaciones, sino decir: oye, las recibimos y creemos que es solo una investigación falsa, porque
porque no voy a bajar las tasas de interés. ¿Qué opinas del hecho de que se haya llegado a ese punto? Bueno, yo no creo que nada de lo que Jay Powell esté haciendo sea realmente extraordinario. Él simplemente está reaccionando a una corrupción verdaderamente extraordinaria del poder de la presidencia. Quiero decir, ya sabes, los blancos de las casas de brujas políticas de Donald Trump serían tontos si simplemente se quedaran de brazos cruzados y lo aceptaran. Tienes que defenderte. Y por supuesto, este país se ha convertido en una superpotencia económica porque no hemos manejado la economía desde la Casa Blanca. Hemos permitido que haya una independencia de la política monetaria proveniente de la Reserva Federal. Poner a Donald Trump a cargo de decidir cuál sería la tasa de interés diaria, eso sería un completo desastre para una economía que ya se encuentra en una situación realmente precaria. Donald Trump por sí solo ha provocado que esta economía esté estancada y sea completamente miserable. Acabamos de enterarnos de que en el año 2025 tuvimos la tasa más baja de crecimiento de empleo en todo este país, en cualquier año que no fuera de recesión en los últimos 20 años. Las familias están sufriendo muchísimo. Millones están a punto de perder su cobertura médica. Los precios se están disparando. Incluso sin quitarle la independencia a la Reserva Federal, Donald Trump ya ha puesto esta economía en muy mala forma. Imagina qué pasaría si realmente obtuviera el control de la Reserva Federal. Así que esto es malo para nuestra democracia y este ir y venir también es malo para nuestra economía. Donald Trump en este momento tiene a miembros de su propio partido dándole la espalda y denunciándolo varias veces. A este punto ha llegado Donald Trump, al punto de que nadie lo quiera ni siquiera en su propio partido, porque de por sí independientes y demócratas odiaban a Trump. Pero ahora hasta los republicanos están empezando a despreciarlo. Canadá está absolutamente enojado con el intento de Estados Unidos de hacer truzas a la OTAN bajo el régimen de Donald Trump. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se acaba de reafirmar como el líder del mundo libre. Mark Carney ha dejado muy claro que apoya directamente a Dinamarca y obviamente apoya a Groenlandia. Y ha dejado también muy claro que si Donald Trump, o mejor dicho, Estados Unidos, decide invadir Groenlandia, la OTAN va a permanecer intacta, solo que simplemente sin los Estados Unidos dentro de ella. Esto quiere decir, en otras palabras, que si Estados Unidos ataca a Groenlandia, la OTAN va a defender a Groenlandia atacando con su fuerza a Estados Unidos. El primer ministro Mark Carney también estuvo publicando sobre sus conversaciones con el canciller de Alemania, Friedrich Merz. También está publicando sobre sus conversaciones con el presidente de Brasil, Lula, y el presidente de Brasil ha estado hablando con los líderes de España. Básicamente todos ellos han estado hablando de lo mismo, de cómo pueden contrarrestar el hecho de que Estados Unidos quiera apoderarse del occidente. También hemos visto al primer ministro canadiense, Mark Carney, hablando sobre cómo tiene que unirse con Europa o tiene que fomentar la unión con Europa para detener que Donald Trump continúe haciendo lo que quiera hacer. Todos sabemos que Donald quiere apoderarse poco a poco de diferentes países. Por ejemplo, el primer ministro Mark Carney publicó lo siguiente: Canadá y Alemania están trabajando juntos para fortalecer la seguridad euroatlántica. Hablé con el canciller Friedrich Merz hoy temprano para conversar sobre las negociaciones en curso hacia una paz justa y duradera en Ucrania, profundizando nuestra cooperación comercial y nuestro apoyo a la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluyendo a Groenlandia. En otras palabras, si Donald Trump decide invadir Groenlandia, Canadá, Alemania y básicamente Europa van a atacar a Estados Unidos. O mejor dicho, van a defender a Groenlandia de Estados Unidos. Y supongo que si esto pasa va a desencadenar una guerra que nadie quiere. El primer ministro Mark Carney también dice lo siguiente: hablé con el presidente Lula de Brasil y discutimos la situación de Venezuela. Somos firmes en nuestro apoyo a un proceso de transición venezolano pacífico y negociado que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano. Asimismo, como la ausencia de Donald Trump y su régimen condenando a Rusia por su ataque a Leópolis con sus misiles balísticos intermediarios y los ataques a Kiev, que tuvieron varias víctimas mortales, aparte de que atacaron directamente a lugares comerciales. Y Mark Carney, el primer ministro de Canadá, está haciendo lo que Estados Unidos hacía antes, que era reafirmarse como el líder de un mundo libre. El primer ministro Mark Carney escribe lo siguiente: Canadá condena el lanzamiento de un misil Oreshnik por parte de Rusia, una escalada clara y peligrosa que tuvo como objetivo la infraestructura energética ucraniana y los hogares ucranianos inocentes. Hacemos un llamado a Rusia para que cese y desista inmediatamente de sus ataques y ponga fin a esta guerra de agresión ilegal. Canadá seguirá trabajando con los socios internacionales para poner fin a esta devastación y asegurar una paz justa y duradera en Ucrania. También creo que es notable que ahora que estamos recibiendo estas cifras de empleo del año pasado, y hubo múltiples revisiones a la baja, incluyendo el hecho de que en octubre Estados Unidos perdió aproximadamente 178.000 empleos. Todo esto desde que Donald Trump declaró el Día de la Liberación en abril. Canadá ha creado aproximadamente 22.000 empleos por mes, mientras que Estados Unidos
10.000. No son buenos números para nada para Estados Unidos. Y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estuvo hablando en París sobre los fortalecimientos en contra de Rusia. Y esto fue lo que dijo cuando se le preguntó sobre Groenlandia. Miren por favor. El primer ministro danés ha declarado que cualquier tipo de fuerza militar que se utilice para anexionar Groenlandia significaría el fin de la OTAN. ¿Está usted de acuerdo con esa valoración? Bueno, permítame volver a expresar lo que le había dicho al señor Noel. Que el futuro de Groenlandia es una decisión exclusiva de Groenlandia y de Dinamarca. Es su decisión. En segundo lugar, desde el contexto de la OTAN, la forma en que yo lo plantearía es que el flanco occidental de la OTAN, que incluiría Groenlandia y el Ártico, dado el entorno de amenazas en constante evolución, es un área en la que nosotros como OTAN y Canadá, obviamente de manera muy importante, dada nuestra geografía, necesitamos invertir más. Y este es un punto que hemos estado destacando en los últimos años y desde que me convertí en primer ministro que hemos realmente enfatizado. Y con el fortalecimiento que apenas está empezando de nuestras capacidades militares, estamos haciendo grandes inversiones en el Ártico. Trabajaremos con nuestros socios nórdicos, trabajaremos a través de la OTAN. Este es uno de los temas que discutiré con el secretario general como parte de un diálogo constante con él en torno a esto para seguir impulsándolo. Ahora quiero que veas esto del ex miembro del Parlamento de Canadá, Charles Angus. Él dice algo como que tenemos que cantarle el farol a Estados Unidos sobre lo que está haciendo en Groenlandia, o lo que quiere hacer en Groenlandia, mejor dicho. Ya basta de intentar ceder o tratar de comprometer a este régimen que nunca cumple. No se puede apaciguar a esta gente, hay que levantarse y reafirmarse. Vean lo que dice Charlie Angus aquí, por favor. Las cosas se están poniendo muy serias. La invasión de Venezuela vamos a ver más en términos de lo que resultará ser un desastre absoluto de una turba de matones vagos que no han planificado bien estas cosas, lo que los hace, en cierto sentido, aún más peligrosos porque no están considerando las ramificaciones de todos sus estúpidos tweets nocturnos de los secuaces MAGA alrededor de Trump y cómo eso está afectando el juicio de la que fue la nación más poderosa de la Tierra, pero ahora una nación que se está volviendo más paranoica y desesperada. Y observamos inmediatamente después del ataque a Venezuela la creciente presión y la amenaza contra Groenlandia y Dinamarca. Una de las preguntas que surgen es si esto es un intento de la administración Trump de socavar a los aliados que están en Europa, quienes están tratando de trabajar con Ucrania para encontrar una solución y un acuerdo de paz que sea justo. ¿Está Trump actuando como un movimiento de pinza para Putin con el fin de debilitar a Europa? Pues esa es una muy buena posibilidad porque una y otra vez Trump y el régimen MAGA han estado socavando a Europa en un intento deliberado para socavar al pueblo de Ucrania. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Bueno, hemos visto esta ráfaga de ataques a la independencia de Groenlandia y a la amenaza, y Groenlandia y el pueblo de Dinamarca se lo están tomando muy en serio. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Bueno, hay un par de escenarios que podrían desarrollarse, y uno de ellos es que Dinamarca invoque el artículo 4 de la OTAN. Ahora, el artículo 4 tiene un lenguaje bastante directo. Las partes se consultarán siempre que, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes se vea amenazada. Creo que las amenazas de Trump contra Dinamarca y Groenlandia ciertamente el artículo 4 está justificado. Ahora bien, ¿qué sucede si se activa el artículo 4? Bueno, esto prepara el terreno para el artículo 5, que es el llamado a los aliados de la OTAN para que acudan a defender la integridad territorial de un Estado socio. ¿Estados Unidos sigue siendo miembro de la OTAN? ¿Qué vamos a ver si eso llega a ocurrir? Bueno, creo que hay tres escenarios. Uno es si se invoca el artículo 4. Esto forzará la mano de Trump. ¿Y qué hará él? Se acobardará y empezará a amenazar a Irán de nuevo, amenazará a México, amenazará a Cuba, dudará y vacilará y pataleará y dirá que irá tras Colombia o quizás encuentre algún otro lugar al que amenazar. Así que ese es un escenario. Se invoca el artículo 4 y es el momento de actuar o callar y Trump probablemente se echará para atrás. La segunda es que Trump se tome esto como una afrenta inaceptable, una bofetada en la cara, y decida escalar la situación. Y entonces nos encontramos en un escenario donde vemos buques estadounidenses enfrentándose a fragatas francesas,
Vemos soldados americanos en tierra en Groenlandia, posicionándose contra soldados canadienses que están allí para defender Groenlandia. Ese es el momento en que cruzamos el límite y caemos en la oscuridad. ¿Va a suceder eso? ¿Quién sabe? Normalmente sugeriría que hiciéramos lo que fuera para evitar que ese escenario ocurra, pero si no consideramos el escenario 1, en lo que respecta a desenmascarar el farol, lo más probable es que terminemos en el escenario 2. Hay otro escenario, escenario 3. Y es que Europa se anda con rodeos y solo promete apoyo. Y Keir Starmer dice que tiene agallas o que las encontrará. Y entonces nadie hace nada y Groenlandia es tomada. Si eso ocurre, entonces todo está perdido, porque ahora estamos en la era de los gánsteres y en la época de la oscuridad. Yo digo que Europa no podría resistir, y no digo que Canadá no resistiría, porque Canadá no tiene opción, porque si Groenlandia cae, nosotros somos los siguientes, y lo sabemos. Sabes, yo no creo que el escenario número 3 vaya a ocurrir, pero hace un año habría estado mucho menos seguro. Hace un año estuve en las reuniones de la OTAN en Bruselas para las sesiones informativas con las delegaciones parlamentarias sobre la planificación militar. Y yo había ido allí con la plena expectativa de que me asegurarían que, a pesar de la retórica cada vez más amenazante de Trump contra Canadá como aliados de la OTAN, Europa nos apoyaría y que, de manera amable pero con educación y firmeza, le dirían a Estados Unidos, oigan, deténganse, artículo 5. Norbert, recuerden que vamos a defender a Canadá. No tuve esa impresión en absoluto. De hecho, mi impresión era que los aliados de la OTAN se iban a desvivir para apaciguar a los Estados Unidos, porque simplemente no podían creer que la alianza de la OTAN estaba a punto de colapsar debido a las crecientes amenazas provenientes de Donald Trump. Y así estaban ciertamente en estado de shock. Y estábamos en este gran anfiteatro donde se encontraban todas las delegaciones y la delegación estadounidense de estos magats republicanos simplemente se enseñoreaba. Y todos andaban con pies de plomo a su alrededor. Y así, en un momento dado, los cabecillas, los grandes mandamases que se sentaban en la cabecera del escenario estaban hablando y era evidente que solo intentaban apaciguar a MAGA. Y entonces uno de ellos dijo, ¿y Canadá? Vas a tener que empezar a hacer tu parte. Y en ese momento me puse de pie. Ahora estas cosas están todas guionizadas. Uno no se levanta así como así en estos eventos. Y me puse de pie y le dije al tipo, oye, tenemos familia enterrada en un cementerio a 15 minutos de aquí. Y cada familia canadiense tiene miembros descansando en los campos de Europa porque perdimos a nuestros seres queridos para liberarlos de los fascistas. Así que nunca nos digas poner de nuestra parte. Y entonces se hizo el silencio. Y yo pensé, no sé, a lo mejor me van a echar de aquí. De todas formas, de repente la gente empezó a aplaudir. Lo que me sorprendió fue que el Reino Unido, nuestros aliados tradicionales, no se veían por ninguna parte. Alemania no se veía por ninguna parte. Francia no se veía por ninguna parte. Pero Estonia, Letonia, Lituania, Suecia, Finlandia, todos ellos se acercaban a hablar con la delegación canadiense. Y en un momento, uno de los líderes de la delegación estonia me dijo, ahora nos damos cuenta de que tenemos que empezar a actuar como Canadá. Tenemos que empezar a alzar la voz. De lo contrario, las cosas no irán bien aquí. Así que ese era mi presentimiento hace un año, que si la situación se ponía difícil, quizás no nos apoyarían. Ahora me siento diferente, y me siento diferente porque es evidente que Canadá ha asumido un papel más relevante en el escenario mundial. Vemos que Canadá ahora está hablando de establecer una base militar permanente en Letonia. Canadá ha estado allí desde el principio en Ucrania mientras Trump socava a Ucrania, nuestra ex viceprimera ministra Chrystia Freeland está ahora trabajando con el gobierno ucraniano. Tenemos entrenadores en el terreno. Mi presentimiento es que esos entrenadores nos están entrenando a nosotros. Establecimos un consulado en Groenlandia para enviar un mensaje de que nosotros como nación seremos socios del pueblo de Groenlandia. Vemos que Canadá está estableciendo ahora capacidades militares y de vigilancia independientes en el Ártico, separadas de la OTAN, separadas de los Estados Unidos, enviando un mensaje de que defenderemos nuestra soberanía. La gente está observando a Canadá ahora mismo. Creo que Canadá, como he dicho, es la pieza clave que nos mantiene unidos entre Europa y nuestros otros aliados frente a la amenaza estadounidense. Así que Europa no tiene otra opción en este momento más que apoyar a Groenlandia y Dinamarca. Y creo que los aliados no tienen más remedio en este punto que desenmascarar el farol para hacer frente. Porque si no, seguiremos cayendo por este camino de ser
socavados una y otra vez sin cesar, con Putin por un lado y Trump por el otro. Y en el medio, en lugar de ser aplastados, serán países como Canadá, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia, quienes formarán el grueso de la resistencia para hacer frente a la situación. Y creo firmemente que eso es lo que nos permitirá superar este desafío. Renuncias masivas, eso es exactamente a lo que se enfrenta Donald Trump ahora que su mandato se está desmoronando. Republicanos en la Cámara y en el Senado, republicanos que votaron por Donald Trump, actualmente le están dando la espalda por muchas razones. Pero claro, no hay mejor ejemplo que el hecho de que uno de los matones de Donald Trump, uno de estos agentes del ICE, sin preparación y sin estudios previos, le quitó la vida a una mujer ciudadana de Estados Unidos de 37 años. Y es por esa misma razón que Donald Trump está viendo renuncias masivas en estos últimos días. Sin dudas vamos a profundizar en este tema, pero antes de eso te quiero recordar que si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, ya que con tu ayuda podemos llegar a los 100.000 suscriptores. Continuemos. Antes de entrar en todas las repercusiones que Donald Trump está generando dentro del gobierno con todas estas renuncias masivas, quiero que empecemos viendo todas las repercusiones que están sucediendo dentro del país. Rachel Maddow desglosa todas las protestas en contra del ICE que están sucediendo ahora. Y es muy importante comprender esto para luego entender cómo está dinamitando el mandato de Donald Trump. Si la idea de matar a Renee Nicole Goode era asustar a la gente para que no protestara o para que no saliera a observar las operaciones de ICE, ya sabes, siguiendo a los agentes, haciendo sonar silbatos, monitoreando lo que hacen, tomando fotos y videos de lo que hacen, ese tipo de cosas. Si la idea era asustar a la gente para que no hiciera cosas así, realmente parece estar teniendo el efecto contrario. Si la idea era hacer que las ciudades estadounidenses y los americanos que se oponen a lo que hace ICE retrocedieran, eso muy claramente no está funcionando específicamente en Minneapolis. Hoy el estado de Minnesota, junto con las ciudades gemelas de St. Paul y Minneapolis, demandaron a la administración Trump. Están llamando a la concentración de agentes federales de Trump allí. Cito, una invasión federal. La ciudad de Chicago y el estado de Illinois presentaron hoy una demanda similar, buscando una orden judicial esencialmente para desalojar la plaga de agentes de Trump que han invadido su ciudad y su estado. Si el objetivo de desplegar a miles de agentes federales en los centros de las ciudades, centros comerciales y barrios, el objetivo de disparar a la gente era asustar a los estadounidenses para que no protestaran contra ellos, ni los siguieran, ni los observaran como halcones, eso definitivamente está fracasando. Uno de los lugares donde está fallando es en las escuelas. Para los innumerables y variados grupos de vigilancia voluntarios de ICE en Minneapolis ahora mismo, las escuelas se han convertido en una verdadera prioridad. Les mostré imágenes antes de estudiantes de Minneapolis saliendo hoy en protesta contra ICE. En las escuelas, durante la entrada y salida, los voluntarios han formado cadenas humanas para proteger a estudiantes y personal mientras van y vienen. El grupo Take Action Minnesota dijo al Wall Street Journal que movilizaron a unos 1,000 voluntarios, en su mayoría padres, para las escuelas públicas de Minneapolis. Los voluntarios han estado apareciendo en los horarios de entrada y salida. Se han estado inscribiendo para ayudar a familias inmigrantes, entregándoles víveres si es necesario, si tienen demasiado miedo de salir de casa. Pero llevan silbatos mientras hacen este trabajo, silbatos para hacer sonar por si llega ICE, para que todos se enteren de lo que está pasando y así dar a la gente una oportunidad de protegerse. El estadounidense promedio que no le interesa tanto la política tiene algo en común, y es que no le cae bien estos grupos de personas que son odiadoras, como los Proud Boys o los Oath Keeper, personas que se juntan y fomentan el odio. Pero ¿sabes qué pasa? Que estos grupos ya casi no se ven en las calles. ¿Sabes por qué? Porque una gran cantidad de estos odiadores ahora forman parte del ICE. Así es, el gobierno federal les quitó el estatus de desempleados y los puso a trabajar para el gobierno haciendo lo que más les gusta hacer, atacando a personas inocentes que no se parecen a ellos. Pero ¿sabes qué? Al estadounidense promedio no le gusta esto. No le gusta que este grupo le hayan dado el poder para poder entrar a tu casa sin pedirte autorización, con la cara tapada, poderte hacer lo que sea y no pagar nada al respecto. Pero ¿sabes qué? Todo esto está pasando ahora mismo. Y adivina qué. ¿Sabes cuál es la respuesta de Donald Trump y toda su administración ante el asesinato de esta mujer que un agente del ICE le quitó la vida, que se llama Renee Nicole Goode? Bueno, pues como te lo imaginas, Donald Trump trató de cambiar la narrativa, trató de hacerle creer a todos que esto era culpa del alcalde o el gobernador de Minnesota. Pero no ha funcionado en absoluto y por esa razón están lanzando esta investigación. ¿Y qué crees? Estas investigaciones llevaron directamente a las renuncias. La investigación del FBI sobre el tiroteo del ICE examina los posibles vínculos de las víctimas con grupos activistas. Los investigadores federales asignados al tiroteo fatal de una mujer de Minneapolis de 37 años, Renee Nicole Goode,
están analizando sus posibles conexiones con grupos activistas que protestan en contra de la agresiva aplicación de las leyes de inmigración de la administración de Donald Trump, además de las acciones del agente federal que quitó la vida, dijeron personas familiarizadas con la situación. Donald Trump y Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional y la encargada del ICE, están buscando absolutamente cualquier justificación para poder culpar a los demócratas de lo que hizo esta gente del ICE. Y no solo a los demócratas, sino que ahora están buscando culpar también a los grupos activistas, personas que salen y protestan pacíficamente. Ellos están utilizando su primera enmienda, que es la libertad de expresión, pero claro, a Donald Trump no le gusta cuando no es a favor de él. Pero ¿sabes qué significa que Donald Trump esté llamando a un grupo activista a cualquier cosa? Significa que si tú vives en Estados Unidos y participas en cualquier actividad de tu comunidad, Donald Trump va a decir que formas parte de un grupo activista y va a estar en tu contra. Y sabes que lo que pasó con esta mujer, Renee Nicole Good, es lo que ha desatado el caos en Estados Unidos. O mejor dicho, fue la gota que derramó el vaso porque la gente ya estaba harta, pero que le hayan quitado la vida innecesariamente a una mujer tan joven, madre de 3 hijos, ya es el colmo. Y de hecho es la razón por la que Donald Trump se enfrenta a renuncias masivas en este momento. Altos funcionarios del Departamento de Justicia renuncian después de que su división se negara a investigar el tiroteo del ICE en Minnesota. Al menos 4 líderes de la División de Derechos Civiles renunciaron porque el jefe de la sección decidió no investigar el tiroteo de Renee Nicole Good. Al menos 4 líderes de una unidad del Departamento de Justicia que investiga asesinatos policiales han renunciado en protesta por la gestión de la administración del tiroteo fatal de una conductora en Minneapolis por parte de un matón del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Según 3 personas informadas sobre las salidas, los principales líderes de la sección criminal de la División de Derechos Civiles han dejado sus puestos para registrar su frustración con el departamento después de que la fiscal general adjunta de Derechos Civiles decidiera no investigar el tiroteo fatal de Renee Nicole Good por parte de la oficina del ICE la semana pasada. La sección criminal de la división normalmente investigaría cualquier tiroteo fatal por parte de un oficial de la ley y se especializa en investigar abusos potenciales o presuntos o el uso inadecuado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Las salidas, que incluían al jefe de la sección, así como al subgerente principal y el subgerente interino, representan la renuncia masiva más significativa del Departamento de Justicia desde febrero. En aquel momento, 5 líderes y supervisores de la sección de integridad pública del departamento que investiga funcionarios públicos por posible corrupción renunciaron antes que cumplir las órdenes de un designado de Donald Trump de desestimar el caso de soborno en contra del entonces alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Una fuente informada sobre el motivo de las renuncias dijo que el manejo del tiroteo del ICE no era la única preocupación de los líderes de la unidad y que algunos estaban preocupados por otras decisiones de la dirección de división. Investigar a los funcionarios para determinar si violaron la ley, desafiaron las políticas, no lograron calmar la situación y recurrieron a la fuerza letal sin base es uno de los deberes más solemnes de la División de Derechos Civiles, dijo Christine Clark, quien dirigió la división de la administración de Joe Biden. Los fiscales de la División de Derechos Civiles han sido durante décadas los principales expertos del país en este trabajo. Los secuaces de Donald Trump dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos han sido los encargados de bloquear toda la investigación sobre el abuso de fuerza ilegal por parte de agentes del ICE. Porque sí, ellos son los encargados de bloquear toda información pertinente en el caso de Renee Nicole Good. Es más, incluso están buscando la forma de ensuciar el nombre de esta mujer, que en paz descanse, porque claro, quieren involucrarla en grupos activistas para decir que ella fue la culpable cuando hay un video en el que se muestra claramente que ella no estaba haciendo nada malo. O sea, es que yo no entiendo cómo puede ser posible que una mujer que ya digamos que estuvo protestando, no importa, fue una marcha pacífica, tienes derecho por tu primera enmienda a hacerlo, que no te está haciendo ningún daño y que es más, el oficial, porque ustedes recuerdan, Jonathan Rose, él tenía una cámara grabando todo lo que estaba pasando. Él estaba con su teléfono, tal que así, grabando todo lo que sucedía. Y todos entendemos que si uno está grabando algo, no está corriendo tanto riesgo. O al menos tu vida no está en riesgo. Él la grabó. Y las últimas palabras de ella fueron comprensivas. No te puedo decir exactamente cuáles fueron, pero me recuerdo que fue algo así como que yo te entiendo, tranquilo y te perdono. Algo nada ofensivo, nada de amenazas. Y aún así este hombre le quitó la vida y luego de quitarle la vida la insultó. Solo dése cuenta a qué nivel de bajeza estamos llegando con este gobierno. Prefieren manchar el nombre de una mujer que no estaba haciendo absolutamente nada antes que hacer algo que conlleva la justicia, que es hacer pagar al criminal. Y en este caso el criminal es un agente del ICE. Solo tienes que recordar cuando le quitaron la vida a Charlie Kirk. Al principio comenzaron a culpar a la comunidad transgénero, luego comenzaron a culpar a los latinos, luego comenzaron a culpar a cualquiera, hasta que se dieron cuenta de que el responsable
de este asesinato estudiaba en una de las universidades más blancas, por así decirlo, de Estados Unidos. Era un tipo que adoraba a los republicanos. Y en ese momento fue cuando comenzaron a decir: oh, pero es que hay que disculparlo, hay que darle el perdón a ese hombre, pobrecito, que pague su condena, pero que no se sienta mal. Claro, porque era un hombre blanco, republicano, que apoyaba a Donald Trump. Pero antes de enterarse de que fue él al 100%, querían culpar y estaban destrozando a la comunidad trans. Y eso pasa siempre. Siempre que el culpable de un crimen es un republicano, buscan la forma de salvarlo. Solo quiero que veas lo que Rachel Maddow desglosó aquí. Por favor, presta la atención. Como sabes, la semana pasada, en un lapso de 48 horas, tuvimos una votación en el Senado para una resolución de poderes de guerra para bloquear a Trump de cualquier aventurismo militar adicional en Venezuela. 5 senadores republicanos se unieron a los demócratas para aprobar esa resolución de poderes de guerra. Fue suficiente para que avanzara. Tendrá otra votación en el Senado esta semana. Eso se produjo justo después de 17 miembros republicanos de la Cámara de Representantes rompiendo filas con Trump y poniéndose del lado de los demócratas en la ley de atención médica asequible para intentar al menos temporalmente deshacer la desastrosa decisión que Trump y los republicanos tomaron en su llamada gran y hermosa ley, la decisión de disparar las primas de seguro médico de decenas de miles de familias estadounidenses. 17 republicanos se desmarcaron, desafiaron a Trump y se unieron a los demócratas para aprobar esa reforma sanitaria en la Cámara. Ahora va a llegar al Senado. Trump ahora se está quejando de que quizás tenga que vetarlo si y cuando se apruebe también en el Senado, porque él definitivamente quiere asegurarse de que las primas del seguro de salud de la gente se dupliquen o tripliquen en costo por nada más que algo que él hizo personalmente. Aparentemente él quiere eso. Este es un hombre que está dando patadas de ahogado, está buscando la forma de salir impune de todo lo que ha cometido, pero no puede. El clip que estás a punto de ver es muy importante para que entiendas todo el video, así que por favor presta la atención. Donald Trump está perdiendo los estribos y está arremetiendo contra el público. Hace unos días pasó toda la noche en pánico. El video que vieron ahí, sin embargo, es de estudiantes de la escuela secundaria de Roosevelt en Minneapolis, saliendo a protestar en contra de la Gestapo del ICE del régimen de Donald Trump. Eso fue filmado por Jeremy Holt. Hay que darle méritos por el gran trabajo que ha hecho Minnesota Star Tribune para estar recopilando toda la información de esta invasión, tanto del ICE como de la Guardia Fronteriza en Minnesota. Ahora, Donald Trump está recibiendo resistencia de estudiantes de secundaria en todo Minneapolis y en St. Paul. Es más, ni siquiera ahí, en todo Estados Unidos y hasta en todo el mundo, porque gracias a las acciones que ha tomado Donald Trump, incluso se está hablando de que quieren boicotear el Mundial en Estados Unidos. Porque claro, mientras Donald Trump se refiere a Estados Unidos como un país devorador que tiene que básicamente absorber todo el hemisferio occidental, mientras amenaza con invadir México, Cuba, Colombia y Groenlandia, y aparte de todo esto, sigue llamando a Canadá su estado número 51, y saben, la Copa de la FIFA está programada para realizarse en junio-julio. Y hay informes de que decenas de miles de entradas están siendo canceladas, que personas de otros países no quieren estar en los Estados Unidos o ni siquiera quieren aparecer por aquí, mientras que la Gestapo del ICE y la patrulla fronteriza pueden cometer estos actos criminales en contra de su humanidad. Hay rumores de que la FIFA está un poco preocupada por estas cifras y está tal vez pensando en cancelar la parte del Mundial que sería en Estados Unidos. Y apenas sepa más noticias de esto los voy a informar, pero ya saben, Donald Trump está completamente en pánico y está haciendo publicaciones justamente como esta. Si el Tribunal Supremo falla en su contra con respecto a aranceles contra el mundo, Donald Trump dice que estamos jodidos. Dice, en otras palabras, si el Tribunal Supremo falla en contra de los Estados Unidos de América, en esta bonanza de seguridad nacional, refiriéndose a sus desastrosos aranceles, que han provocado una recesión en el mercado laboral y una recesión en la manufactura, que ha creado situaciones económicas horribles para todos, excepto claro para los multimillonarios más ricos entre los ricos. Donald Trump dice, estamos jodidos. Signos de exclamación. Solo quiero demostrar que Donald Trump de verdad no es para nada un líder. ¿Cómo va a decir estamos jodidos? ¿Cómo va a poder decir eso y como que amenazar diciendo que si no permiten que sus aranceles ilegales continúen creciendo, el país está, en sus palabras, jodido? Quiero decir, literalmente está amenazando al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que además de publicar eso de que estamos jodidos, Donald Trump también se refiere a los agentes del FBI que trabajaron con el fiscal especial Jack Smith como escoria total. Y dice que el director del FBI, Kash Patel, más vale que lo saque ahora. Lunáticos de la izquierda radical, puestos por el autobolígrafo y Barack Obama. Pasó de decir que estamos jodidos, en sus palabras, a atacar directamente a los agentes del FBI. Por cierto, tanto la Cámara como el Senado están muy enojados con Donald Trump. Y no solo la parte demócrata o independiente, no.
los republicanos MAGA de la Cámara y del Senado. Ellos están furiosos porque Donald Trump lanzó una investigación criminal en contra de Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal. Bueno, luego de eso Donald Trump publicó lo siguiente: el cobro por congestión en Manhattan es un desastre para Nueva York. Tiene que terminarse de inmediato. Nunca ha funcionado antes y nunca funcionará ahora. Amo Nueva York y odio verla destruida tan rápidamente con una política tan obviamente tonta. Gracias por su atención en este asunto. Obviamente, aunque no te guste el tema del cobro por congestión desde un principio, no se puede negar que ha sido algo exitoso. El tráfico de vehículos ha bajado un 11%. El tráfico peatonal ha subido un 3.4%. La desocupación minorista ha bajado un 0.9%. La contaminación en Nueva York ha bajado un 22%. Los ingresos del programa que financian mejoras en el transporte son de 548 millones de dólares. Los ingresos por impuestos a las ventas aumentaron un 6.3%. Está aumentando de manera muy efectiva y Donald Trump está atacando el cobro por congestión. Recuerda cuando Donald Trump dijo hace varios meses: yo soy el rey, y él mismo en esa publicación dijo que el cobro por congestión se acabó. Pero luego Nueva York fue a los tribunales y bloqueó a Donald Trump para que no pueda bloquear el cobro por congestión. Y hay otra fecha judicial para esto y yo creo que por esa razón Donald Trump publicó eso. Pero para resumir, Donald Trump dice que estamos jodidos y llama escoria a los agentes del FBI. Y para finalizar, ataca el cobro por congestión de Nueva York. Una vez más, un tema de los derechos de los estados que está funcionando de manera efectiva para la ciudad de Nueva York. Y luego publica esto: efectivo de inmediato. Cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre cualquier otro negocio que se realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es final y concluyente. Gracias por su atención en este asunto. Bueno, como señala Ron Filipowski, un nuevo arancel del 25%. Esto quiere decir que le van a poner a China y a la India un arancel del 25% en efecto inmediato, porque ellos sí trabajan con Irán. ¿A quién más afecta estos aranceles? Bueno, le afecta también a los Emiratos Árabes Unidos, pero interesantemente los Emiratos Árabes Unidos también hacen acuerdos personales con la familia Trump. Y no son cualquier tipo de acuerdos, son acuerdos por cientos de millones de dólares. Porque claro, Donald Trump, ¿qué pasa con los chips semiconductores que tú le entregaste a los Emiratos Árabes Unidos? ¿Se los vas a quitar acaso? Porque otro gran socio comercial de los Emiratos Árabes Unidos en petróleo y en minerales, bueno, materias primas, es Irán. Así que yo no dudo que los Emiratos Árabes no quieran seguir haciendo negocios con Irán. Así que no creo que tampoco te quieran pagar 25% más a ti. ¿Qué vas a hacer, Donald? Así que de nuevo, solo en la noche de ayer o de hoy, estamos jodidos si el Tribunal Supremo no falla a favor de Donald Trump. Los agentes del FBI son escoria. El cobro por congestión es un desastre, que no lo es. Y luego aplica aranceles si le tomas la palabra, aunque eso es otra mentira de Donald Trump. A cada país que haga negocios con Irán, o sea China, India, Emiratos Árabes, han pensado bien estas cosas. Y también, como te mencioné antes, hay un movimiento masivo de boicot hacia la FIFA. Todo esto en línea. Y he estado viendo publicaciones como estas. ¿Habría sido los Juegos Olímpicos en la Alemania nazi de 1936? Si la respuesta es no, es hora de cancelar tus entradas para el Mundial en Estados Unidos. Oh mamón, sepa. Cancelé mis entradas para el Mundial. El ICE puede decir que soy miembro de una pandilla y encerrarme en prisión por un año sin cargos, sin audiencia, sin juicio, sin derecho a consultar a un abogado, sin llamada telefónica. Estados Unidos no es seguro para visitar, a menos por supuesto que seas uno de estos criminales del 6 de enero que Donald Trump indultó. Por cierto, yo no sé si tú escuchaste esto, así que por favor permíteme informarte. ¿Saben de Brian Cole, quien es sospechoso de poner bombas caseras en Washington, D.C.? ¿Recuerdan a Brian Cole? Bueno, hace unos días se declaró inocente, pero ahora hemos escuchado a su abogado defensor es Mario Williams, y dijo: miren, Brian Cole, mi cliente, votó por Donald Trump 2 veces antes de su arresto. Él era un seguidor de Donald Trump. Fue allí el 6 de enero como seguidor de Donald Trump y colocó esas bombas de fabricación casera. Creo que hay que aplicar algo de sentido común en las acusaciones en contra de mi cliente Brian Cole, dice su abogado Williams. Entonces, si las acusaciones son que él fue allí, colocó componentes y que fueron encontrados el 6 de enero, y el juez dice que es parte del 6 de enero, se le permite obtener un indulto por todo lo relacionado con los eventos que ocurrieron en o cerca del Capitolio el 6 de enero. Aquí está el texto del indulto de Donald Trump. Dice: el presidente concede un indulto total, completo e incondicional a todos los demás individuos condenados por los delitos relacionados con los eventos ocurridos en o cerca del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Así que Brian Cole dice: sí,
Ese soy yo, un seguidor de Donald Trump. Yo te lo dije, yo te dije que este iba a ser el argumento de este hombre. Era evidente que iba a utilizar la carta de yo estaba apoyando a Donald Trump para salir libre. ¿Saben qué están haciendo con respecto a su investigación federal sobre, ya saben, Renee Good, que perdió la vida a manos de un agente del ICE? ¿Saben qué es lo que están investigando? La están investigando a ella después de ella estar muerta. No están investigando a Jonathan Rose, el agente del ICE, no. Quieren saber de ella para saber cómo pueden hablar mal de ella. Están indagando en sus afiliaciones, están indagando en sus antecedentes. Aquí está el informe del New York Times. La investigación del FBI sobre el tiroteo del ICE examina todos los posibles vínculos de la víctima con grupos activistas. Antiguos funcionarios del departamento advirtieron que una investigación tan amplia planteaba el aspecto de que las formas de protestas políticas pudieran ser criticadas. Como escribe Ron Filipowski, se está llevando a cabo una investigación exhaustiva de la víctima fallecida Renee Nicole Good, mientras que el asesino fue exonerado por Kristi Noem y Donald Trump antes de que su cuerpo se enfriara. Además, ahora nos estamos enterando de otro de los crímenes de guerra de la administración de Donald Trump. Estos crímenes que cometió cuando Donald Trump estaba volando estos barcos venezolanos con personas sin antes haber descubierto si eran personas delincuentes o eran simples pesqueros. Esto pueden llamarlo crimen de guerra, crimen normal o un crimen contra la humanidad, pero crimen al final. Pero una de las cosas que hizo el Pentágono es que utilizó aviones que parecían aviones civiles, como jets civiles, y esos aviones volaron muy cerca de los barcos. Fingieron y pretendieron ser jets civiles y luego lanzaron sus bombas sobre los barcos de pesca y acabaron con la vida de esa gente. Eso se llama perfidia, es engaño o traición, lo cual de nuevo está prohibido por todas las leyes de guerra. Incluso aceptando la afirmación de la administración de Donald Trump de que esto es un conflicto armado. Las leyes de guerra prohíben la perfidia. El Pentágono utilizó una aeronave secreta pintada para parecer un avión civil en su primer ataque contra un barco que el régimen de Donald Trump dijo transportaba, acabando así con la vida de 11 personas el pasado septiembre. Según funcionarios informados sobre el asunto, la aeronave también llevaba sus municiones dentro del fuselaje, en lugar de llevarlas de forma visible bajo las alas. La apariencia no militar es significativa, según los especialistas legales, porque la administración ha argumentado que sus ataques letales a barcos son legales, no asesinatos, debido a que Donald Trump determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado con los carteles de Pero las leyes de los conflictos armados prohíben a los combatientes fingir un estatus civil para engañar a los adversarios, hacer que bajen su guardia y luego atacarlos y acabar con su vida. Eso es un crimen de guerra llamado perfidia. El general de división retirado, Stephen Leppert, antiguo subgerente jurídico general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dijo que si la aeronave había sido pintada de forma que disfrazara la naturaleza militar y se acercó lo suficiente para que la gente del barco lo viera, engañándolos para que no se dieran cuenta de que debían realizar maniobras de evasión o rendirse para sobrevivir, eso era un crimen de guerra bajo los estándares de conflicto armado. ¿Y qué tan despiadado puede ser esto? ¿Te lo imaginas? Bueno, y hace unas noches Donald Trump pasó enviando correos electrónicos estafando a la gente, así como escuchas. Aquí está el correo. Soy Donald Trump. Y ahí dice, ay, esto está empezando a doler. El equipo de Trump y yo nos hemos puesto en contacto contigo varias veces para que aceptes tu insignia de mérito de Trump. Nos estamos preocupando. Eres el presidente aquí. Esta es tu última oportunidad antes de que el Estado Profundo desactive este enlace para siempre. Acepta tu insignia del mérito de Trump. Luego haces clic aquí en aceptar insignia del mérito de Trump y te pregunta cuánto dinero. Digamos que eliges $2.500 para aceptar tu insignia. Luego marcas la casilla donde crees que solo estás enviando dinero para obtener tu insignia y bueno, acabas de duplicar lo que pagas. Ahora estás pagando $5.000 y adivina qué. Tu donación califica para oferta de regalo. Ni siquiera recibes la insignia falsa que te están ofreciendo. Simplemente estás regalando dinero. Date cuenta de qué tan asquerosa es la administración Trump. Nunca, pero en serio nunca hemos visto a Donald Trump tan desesperado como lo está ahora. Y de hecho, esa es la razón por la que vimos la reacción tan brusca de Donald Trump ante el hecho de que los republicanos le están dando la espalda. Donald Trump no solo ha anunciado poderes de emergencia para sí mismo, sino que también está amenazando a los manifestantes de Minnesota, está amenazando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y también está amenazando a muchos de su propio partido republicano. Esto se trata de un Donald Trump frenético y desesperado porque él se da cuenta de que todo su poder está en caída libre. Y vamos a entrar en esta noticia de última hora, pero antes déjame recordarte que si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subimos videos como estos todos los días.
Ahora sí, continuemos. Antes de entrar en un Donald Trump que estaba gritando y perdiendo los estribos con periodistas, también estaba perdiendo los estribos con Jerome Powell, con los manifestantes y básicamente con todo el mundo, incluyendo con su propio partido republicano, tenemos que empezar con lo que prendió todo esto, y fue el hecho de que los republicanos le están dando la espalda a Donald Trump, y Rachel Maddow desglosó todo esto de manera maravillosa. Miren por favor. Otro tribunal federal acaba de bloquear a Trump para que no congele miles de millones de dólares para cuidado infantil y servicios sociales para niños, de nuevo, en estados gobernados por demócratas, como una especie de castigo contra esos estados por haber elegido demócratas, castigándolos por eso al cortar el programa de asistencia temporal para familias necesitadas. Porque, ya sabes, tú sabes qué haría Jesús. A Trump también le acaban de impedir hacer eso por otro tribunal federal más. Es casi como si estuviera perdiendo todo el tiempo y en todas partes ahora. Todavía puede haber personas en Estados Unidos que se sorprendan de que Trump continúe infringiendo la ley una y otra vez, de manera descarada e insistente. Los tribunales ya no parecen sorprenderse por eso. Y ahora los tribunales simplemente le dicen que no de forma muy contundente todos los días y a menudo varias veces al día. Y no se trata solo de los tribunales. Como sé que estás al tanto, la semana pasada, en un lapso de 48 horas, tuvimos una votación en el Senado para una resolución de poderes de guerra para impedir que Trump realizara más aventuras militares en Venezuela. 5 senadores republicanos se unieron a los demócratas para aprobar esa resolución de poderes de guerra. Fue suficiente para que avanzara. Esta semana tendrá otra votación en el Senado. Eso vino justo después de que 17 republicanos en la Cámara de Representantes rompieran filas con Trump y se pusieran del lado de los demócratas respecto a la ley del cuidado de salud a bajo precio, para intentar al menos deshacer temporalmente la desastrosa decisión que Trump y los republicanos tomaron en lo que llamaron su gran y hermosa ley. La decisión de hacer que las primas de seguro médico de decenas de miles de familias estadounidenses se dispararan por las nubes. 17 republicanos se unieron, desafiaron a Trump y se juntaron con los demócratas para aprobar ese proyecto de ley de salud en la Cámara. Ahora pasará al Senado. Trump ahora se lamenta de que quizás tenga que vetarlo si y cuando se apruebe también en el Senado, porque sin duda quiere asegurarse de que las primas del seguro de salud de la gente se dupliquen o tripliquen en costo por nada más que por algo que él mismo hizo. Aparentemente él quiere eso. Quiero decir, lo que acabamos de ver en el Congreso es una de las peores reprimendas que Trump ha recibido de los republicanos del Congreso desde que regresó a su cargo en todo este año desastroso. Los republicanos continúan flaqueando a Donald Trump, y a medida que su mayoría comienza a disminuirse, esto comienza a hacerse cada vez más público. Estas disputas no solo son malas para Donald Trump porque son básicamente reprimendas en contra de él, sino que también le demuestra a otros republicanos que la acción colectiva es algo real, y que te puedes enfrentar a Donald Trump y volverlo loco al hacerlo. No es de extrañar que Donald Trump estuviera el mismo día gritándole a los periodistas y luego haciendo publicaciones sin sentido. Donald Trump está completamente desesperado. Escuchen cómo habla de Jeremy Powell. Miren por favor. ¿Está usted? Sobre la evaluación de que quizás le falten sus propios compañeros que son la base de la confianza en el banquillo. Bueno, él está miles de millones de dólares por encima del presupuesto. Así que o es un incompetente o es un estafador. No sé lo que es, pero ciertamente no hace un muy buen trabajo. ¿Estás comprometido con las deportaciones masivas entre toda esta mala imagen que hemos visto? Ese ataque que hemos visto contra ICE. Nos estamos deshaciendo de mucha gente que son criminales que no deberían estar en nuestro país. Entraron por las fronteras abiertas de Biden y los estamos sacando de nuestro país. Por eso nuestras cifras de criminalidad son tan buenas. Tenemos cifras de criminalidad históricamente bajas. Donald Trump está desesperado por obtener una victoria. Por esa razón está atacando de esta forma a Jeremy Powell. Donald Trump está furioso con Van Bondi y, en su desespero, quiere incluso echar a Jeremy Powell de la oficina de la FED, o sea, de la Reserva Federal. Pero esto, aunque no lo creas, no sería una victoria política para Donald Trump. Esto lo que pasaría es que sería un desastre para la economía del país y causaría muchos, pero en serio muchos más problemas de los que resolvería para Donald Trump. Pero Donald Trump en este momento no quiere resolver ningún problema, solo quiere consolidar su poder, por lo cual la resistencia es pésima para Donald Trump, razón por la cual Donald Trump está buscando otro lugar donde plantar su bandera. Ya saben, otro lugar donde Donald Trump pueda decir:
Yo soy un dios y nadie me puede decir nada porque soy el más poderoso. Porque todos sabemos que así es como se siente Donald Trump. Y esto no es algo que está sucediendo ahora mismo en el lugar que se encuentra Donald. Y por esa razón vimos esta publicación y básicamente una declaración de emergencia de Donald Trump. Donald Trump escribió en Truth Social: realmente la gente de Minnesota quiere vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos, traficantes de drogas y adictos ya condenados, prisioneros violentos liberados y fugados. Personas peligrosas de instituciones mentales extranjeras y manicomios y otros criminales mortales demasiado peligrosos, incluso muy peligrosos para mencionar. Todo lo que los patriotas del ICE quieren hacer es eliminarlos de su vecindario y enviarlos de regreso a las prisiones e instituciones mentales de donde vinieron. La mayoría en países extranjeros que entraron ilegalmente a los Estados Unidos a través de las horribles políticas de fronteras abiertas del somnoliento Joe Biden. En cada lugar que vamos, el crimen baja. En Chicago, a pesar de un gobernador y un alcalde débiles e incompetentes que luchan en contra de nosotros todo el tiempo, se logró una gran mejora. Miles de criminales fueron eliminados. Y a los demócratas de Minnesota les encanta el descontento que los anarquistas y los agitadores profesionales están causando porque quita el foco de la atención de los 19.000 millones de dólares que fueron robados por personas realmente malas y trastornadas. No teman, gran gente de Minnesota. El día del juicio final y de la retribución está llegando. Esa amenaza tan vaga llega también mientras Donald Trump declara una emergencia nacional para proteger el efectivo del petróleo venezolano. Así que Donald Trump está declarando una emergencia nacional porque quiere proteger su activo, esa ocupación que tiene planeada hacer en Venezuela. Al mismo tiempo, Donald Trump dice que va a enviar el ICE a Minnesota porque aparentemente hay una invasión somalí ahí, ya que estaba siendo abordado por el Departamento de Justicia de Joe Biden y por la administración de Tim Walz. En primer lugar, esto no tiene sentido. No entiendo por qué sería provechoso enviar agentes del ICE sin entrenamiento a Minnesota. Esto realmente no encaja, no tiene sentido. Pero realmente todos sabemos que lo que Donald Trump quiere es demostrarle a todo el mundo que él es todopoderoso, que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Es por esa razón que J.D. Vance dice que el ICE tiene impunidad absoluta. Básicamente J.D. Vance y Donald Trump quieren una institución que actúe sin necesidad que la ley los obstruya. Básicamente que esta institución solo responda ante Donald Trump. Y de hecho por mucho tiempo esta institución fue el Congreso, que gracias a Dios ya no pertenece solo a las manos de Donald Trump. Fíjense, dejando al lado de que Donald Trump hiciera lo que quisiera y violara tantas leyes como quisiera y fuera completamente irresponsable con la Constitución estadounidense, pero ahora estamos viendo a republicanos levantar la voz sobre lo que hace Donald Trump. Estamos viendo ataques de Tom Tillis y Susan Wiles en contra de Donald Trump. Estamos viendo cómo todos están en contra de los ataques de Donald Trump hacia Jeremy Powell. Lisa Murkowski está en contra de la no investigación del ICE por el ataque que ha sucedido ahora último. Ron Paul está hablando en contra de Venezuela. Josh Hawley está en contra de la negativa de Donald Trump de crear un buen plan de salud. Básicamente Donald Trump está siendo desafiado por todas partes. Esto es realmente una política muy tóxica. Por esa razón Donald Trump está desesperado por encontrar un grupo que no solo se alinee, sino que cumpla con todas sus órdenes. Es por eso que está declarando emergencias. Es por eso que está perdiendo los estribos y gritándole a la prensa. Es por eso que está atacando a Jeremy Powell, porque necesita un chivo expiatorio a quien echarle la culpa de la pésima economía que han creado sus aranceles. Donald Trump cree que el pueblo estadounidense es tonto y que va a creer sus palabras de que, claro, Jeremy Powell se llevó miles y miles de millones de dólares en la construcción, en la remodelación de 2 edificios de la Reserva Federal. Yo ni siquiera te estoy diciendo que no se haya llevado dinero, pero las cantidades que Donald Trump dice son exageradas. Esas cantidades que Donald Trump dice que faltan en el país son porque sus aranceles han dañado la economía. Pero en este momento que la economía está fallando de una forma tan gigantesca, él dice que los responsables de estar causando estas ineficiencias económicas en parte es el gran fraude somalí, lo cual no tiene sentido nuevamente. En lugar de Donald Trump decir que uno de los causantes de que la gente no pueda tener una casa es que tenemos a BlackRock comprando millones, y en serio millones de propiedades en todo Estados Unidos, y con las nuevas políticas de arrendatarios, con las nuevas políticas de intereses o hipotecas, las personas ni siquiera pueden comprarse una casa. Y bueno, quiero despedir este video con un clip de Elizabeth Warren, que me parece muy interesante y necesario de ver. Mírenlo completo, por favor. Mira, así están las cosas ahora. La Casa Blanca empieza por fin a sentir la presión, que las familias americanas están en peor situación financiera de lo que estaban cuando Donald Trump juró su cargo hace un año. Yo solo voy a elegir una de estas, Lawrence. ¿Sabías que las tasas de ejecuciones hipotecarias, el número de personas que están perdiendo sus casas, ha aumentado un 21% desde que Donald Trump asumió la presidencia?
El pueblo estadounidense nos ha estado diciendo durante años, elección tras elección, que quieren que alguien entre y empiece a desmantelar ese sistema. Esta economía sigue funcionando mejor y mejor y mejor si empiezas como millonario y aún mejor si empiezas como multimillonario, pero no está funcionando para las familias trabajadoras. ¿Saben? No siempre estoy de acuerdo con James Carville, pero él afirmó hace tan solo 1 o 2 meses que le resultaba evidente incluso a él que los demócratas tienen que presentarse con la agenda más populista que se haya visto desde los tiempos de la Gran Depresión. Y si realmente vamos a ganar estas elecciones en noviembre del año 2024, o mejor dicho, en el 26, eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que presentarnos con una agenda populista. Tenemos que demostrar que tenemos el coraje para luchar por los cambios realmente difíciles en el sistema, incluso si esos cambios no les agradan a nuestros donantes multimillonarios y a nuestros amigos corporativos directivos. Tenemos que volver a ser demócratas. Ya sabes, esos demócratas que nos dieron el Seguro Social y Medicare, los demócratas que nos dieron el salario mínimo, los demócratas que nos dieron derechos legales para los sindicatos, los demócratas que nos dieron cobertura de salud para todos y oportunidades de ser propietarios de vivienda para veteranos y para quienes compran su primera casa. Tenemos que ser nosotros, la gente, quienes presentemos las ofertas concretas sobre los cambios que vamos a hacer y demostrar que estamos dispuestos a meternos en esta lucha para conseguirlo, porque tenemos que ganar en noviembre. Donald Trump entiende que él realmente no tiene ningún buen mensaje económico que esté calando. Es curioso, Jeremy Powell es una de las figuras públicas políticas más populares, o bueno, al menos es de las menos impopulares dentro de Estados Unidos. Y Donald Trump ha decidido emprender una guerra tan mala en contra de él que te aseguro que no va a funcionar. Y te voy a estar trayendo al tanto toda la información todos los días. Pero ahorita llegamos al final, muchas gracias por ver, de verdad si llegaste te lo agradezco como no tienes idea, me encantaría que me pongas en los comentarios, llegué al final del video o algo que me haga entender que lo viste todo, esto para poder agradecerte también en los comentarios. Recuerda que si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.